curso de React, de aplicaciones web con React. Básicamente vamos a hacer una pequeña revisión de lo que trata el curso y vamos a ver un poquito de lo que trata también. Bueno, vamos a ver los objetivos, los prerequisitos y el contenido. Como objetivo tenemos que el curso básicamente es un curso de front-end. Es básicamente la presentación, la capa de presentación de una aplicación ya sea web o también ahora con los nuevos frameworks de escritorio también podría ser usando Electron. Bueno, al finalizar vamos a ser capaces de poder desarrollar una aplicación web con React y utilizando el IDE Visual Studio Code, que es lo que vamos a usar porque nos tiene diversas herramientas, plugins que nos permiten desarrollar más fácilmente y a la vez también Visual Studio Code es lo que se usa en la industria actualmente, es lo que si en algún trabajo o en algún sitio van a tener que usar React, es muy probable que se llegue a usar Visual Studio Code. En cuanto a los prerequisitos, lo básico a tener en cuenta es HTML5 y CSS, ¿no? Bueno, HTML, lo que son etiquetas, cómo es la formación básica de una página en HTML, nos va a ayudar bastante, ¿no? O sea, conocer estos temas nos ayuda porque lo que es HTML no vamos a poder enseñarlo ya que nos abarcaría demasiado tiempo, ¿no? Vamos a ir directo al framework. Obviamente vamos a explicar alguna que otra cosa, pero mayormente no vamos a enseñar HTML5, ni CSS tampoco, ¿no? O sea, ya tenemos que tener ciertas nociones para poder avanzar en el curso. Obviamente que alguna que otra cosa se puede explicar o algún tema ahí que esté confuso, ¿no? Pero no se va a enseñar. Conocimiento de programación y preferentemente, si pueden ya saber JavaScript, excelente, ¿no? Y obviamente también si tener noción de la orientación, de la programación orientada a objetos. Ayuda mucho porque React está basado en JavaScript, la versión ECMA 6, que ya tiene soporte a orientación a objetos. En cuanto a software, lo que vamos a usar es Visual Studio Code. Visual Studio Code normalmente se actualiza la última versión, o sea que vamos a tener que estar usando las últimas versiones, ¿no? Lo más actualizado, porque lo más actualizado tiene los últimos plugins que soportan las últimas características de React. Entonces, de preferencia tenerlo totalmente actualizado Visual Studio Code y con los plugins que se instalan solos, ¿no? En cuanto a React, tenemos básicamente 4 módulos. Lo he dividido el curso en 4 módulos. Una es una inducción a React, donde básicamente nos familiarizamos con el framework, ¿no? Vamos a instalar, vamos a hacer un setup inicial de un proyecto, vamos a ver qué herramientas de JavaScript, de Node.js vamos a usar, como Webpack, Bundlers. Y finalmente en esta introducción vamos a ver lo que es el React DOM, así como la sintaxis JSX, que es prácticamente lo
componentes más importantes de React. Son los núcleos, el núcleo de React, ¿no? Es cómo funciona básicamente. Ahora, justo que veo esto, para motivarlos también, ¿por qué estudiar React, digamos, habiendo tantos frameworks hoy en día, ¿no? Tenemos Angular, tenemos Vue, tenemos, no sé, un montón de frameworks ahora, de los cuales han destacado React, Angular y Vue. Bueno, ¿y por qué estudiar React o por qué mejor o por qué ha superado a otros frameworks? En este caso, justamente por lo que utiliza el React DOM y la sintaxis JSX, ¿no? El React DOM nos permite trabajar sobre un modelo de la presentación de HTML, ¿no? No trabajamos directamente sobre el código HTML, ¿no? Sino que trabajamos sobre un modelo de HTML. Y solamente cuando actualizamos un valor en el modelo se actualiza en HTML, ¿no? No se actualiza cada instante el código HTML, lo que lo hace mucho más eficiente. Entonces, esto nos da esa ventaja, ¿no? Tener un modelo de la página HTML que es visualizando. Y esto se hace mediante los componentes, la sintaxis JSX. Eso es lo que básicamente se hace. Bueno, después tenemos la otra parte importante de React, que son los componentes. Básicamente React trabaja en base a componentes, ¿no? No tenemos páginas como gente solía ver en Angular o en un desarrollo convencional web, en el que teníamos una URL a la cual le correspondía una página. En este caso no tenemos URLs que corresponden con páginas, o sea, sí existe, pero no se trabaja de esa forma. Se trabaja en base a componentes, que son básicamente partes de una página, o son bloques de una página, con los nombres mismos lo dicen, no son componentes, son pequeñas piezas de lo que compone toda una vista web. Para ello usamos la clase React.component que nos muestra, que nos permite modelar esa vista, ese pequeño pedazo de HTML. Estos componentes tienen un ciclo de vida, de creación, modificación, destrucción, tiene todo un ciclo de vida que cumple, ¿no? Las vistas, podemos componer vistas por diferentes componentes, ¿no? Por varios componentes y así formar una aplicación compleja. Ahora, los componentes también soportan propiedades y estados, que es mediante lo cual nosotros inyectamos datos a los componentes, ¿no? O mostramos nuestros datos de backend o nuestros datos que estamos usando en el componente. Vamos a ver cómo esos datos, cómo mostramos esos datos, cómo gestionamos esos datos en la presentación. También vamos a ver los eventos, qué efecto tiene, por ejemplo, hacer un clic en un componente, cómo hacer que responda, hacer listas con React igual. Ahora hay varios tipos de componentes, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de componentes. Componentes puros, funcionales, Smart Components, Dump Components. Bueno, los Smart Components básicamente son componentes que manejan datos de la aplicación, ¿no? O sea, componentes que manejen usuarios, contraseñas, no sé, listas de empleados, cosas así. Y los Dump Components, que son componentes que tienen contenido que no
no se modifica, ¿no? O con contenido, digamos, estático, o en todo caso contenido que es dinámico, pero que tiene que ver con la aplicación, sino con la interfase gráfica o cosas que no afectan a la aplicación, ¿no? Estos son dummy components. Los dos tipos vamos a verlos. Y una parte importante es después de estudiar los componentes en detalle, uno por uno, vamos a ver la agrupación de estos componentes. Vamos a armar layouts, vamos a categorizar, vamos a ponerle, dar estilos a los componentes, vamos a gestionar errores y vamos a hacer formularios, interfaz gráfica para formularios con componentes, ¿no? O sea, vamos a agrupar un montón de componentes y en base a eso armamos un formulario. Vamos a ponerle referencias a eventos de HTML. Y finalmente en este módulo vamos a hacer lo que es el ruteo. Es decir, hacer corresponder una vista o una URL a una vista de componentes, ¿no? Una URL a una vista de componentes, o a un grupo de componentes, o a un componente, ¿no? Vamos a vincular en ese caso. Para eso existen varias implementaciones, ¿no? No les había comentado, React básicamente es un framework para manejar la vista, para manejar la parte visual del desarrollo, ¿no? No tiene parte, digamos, de controladores, no lo maneja React. React básicamente gestiona la parte de la vista. Para la parte de datos, o para la parte de gestión de estados, por ejemplo, hay otros frameworks dentro de React, o digamos librerías que usa React. Por ejemplo, para esto de ruteo, React por sí mismo no provee un ruteador, pero hay varias librerías, ¿no? React Router es una de ellas, ¿no? Que es la que vamos a usar. Normalmente son bastante similares, pero en este caso vamos a usar React Router, que nos va a permitir trabajar. Pero como les digo, ¿no? Esto de ruteo no es parte de React, por eso que nos da, es un compromiso que nos da cierta libertad en cuanto a componentes de ruteo, de controladores, de gestor de datos, que podemos elegir nosotros el que queramos, ¿no? Por ejemplo, para lo que es la gestión de los datos, podemos elegir Redux, podemos elegir Flux, otros gestores de estados. Pero en este caso, React no lo provee directamente, no provee lo básico y eso es. No es como Angular que por ejemplo, te provee todo, ¿no? Pero a la vez, puede ser bueno o malo dependiendo, ¿no? Porque no te da, si bien te provee todo, te provee ruteadores, controladores, vista, todo, te limita también. No te da libertad en elegir un mejor ruteador o hacer las cosas de otra forma. En este caso React no te limita en ese aspecto, ¿no? Hay más libertad, pero también no te provee la facilidad de tener todo junto, ¿no? Entonces, en ambos casos es como en qué caso elegir, ¿no? En este caso, la mayoría de aplicaciones más modernas, más actuales, se está usando React porque justamente la libertad, ¿no? Que es importante a la hora sobre todo a la hora de desarrollar algo avanzado, algo más complicado, algo más novedoso. En ese aspecto React te da esa ventaja, ¿no? Pero en caso de desarrollar algo bastante rutinario, algo bastante ya conocido, tener ya lo que ya antes funcionaba puede ser mejor. Finalmente vamos a ver el módulo del Context API, el módulo 4, que justamente nos da un poco, es algo nuevo en React esto lo han puesto desde la versión 16, me parece que esto calculo que será hace 1 o 2 años.
Antes no tenía lo que son los contextos, React. Entonces, ¿por qué creo los contextos? Justamente porque no daba mucha, como solamente React se orientaba en la vista y no daba mucho interés a la gestión de los datos. O vieron que era bueno agregar ahí algún componente para gestionar los datos, para pasar los datos entre los componentes, y agregaron esto del curso, ¿no? Para mejorar así la librería. También lo bueno que React es, al solo manejar la vista, es una librería ligera, no es tan pesada como librerías que te proveen de todo, tipo Angular, Vue. Vamos a ver cuándo usamos un context, por qué usamos un context. Vamos a crear contextos dinámicos. Vamos a hacer actualizaciones desde el ponentes, consumo de context. Y vamos a ver qué debilidades tienen los contexts respecto de otras implementaciones o de otras formas de trabajo. Y bueno, vamos a ver eso, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué desventaja tendría respecto de usar un gestor de estado más complejo, tipo Redux, tipo Flux, ¿no? En eso vamos a ver. Bueno. Claro. Y justo aquí viene lo que les contaba, ¿no? Que después de context siguen las librerías que complementan a React, ¿no? Que no son parte del propio React, pero complementan a React, tipo los ruteadores, tipo los gestores de estado, tipo librerías de estilos, todas estas librerías adicionales a, a, que vienen con React para hacer una aplicación. Si bien es cierto, la vamos a ver a modo rápido, pero más que todo vamos a ver React internamente. Todas estas librerías, cosas adicionales para complementar React, la vamos a hacer en un curso más avanzado, ¿no? En un curso intermedio avanzado de React vamos a tocar Redux, vamos a tocar estas librerías que nos van a permitir hacer más en detalle una aplicación más compleja, digamos, ¿no? Eso vamos a profundizarlo en cursos posteriores. Por ahora, en este curso comprende lo básico de React, de la librería encima, y los cursos avanzados comprenden las librerías adicionales, ¿no? Bueno, y a ver si les muestro acá un pequeño ejemplo para que podamos ver. Aquí tenemos un pequeño ejemplito de React. Que es básicamente, tiene tres componentes, ¿no? Un HTML, un CSS y un archivo de JavaScript. Que, bueno, en HTML solo definimos dónde va a estar dónde vamos a poner, dónde va a estar nuestro componente, ¿no? Un div y un ID, no hay nada más, ¿no? Y todo lo que trabajemos va a entrar dentro de ese div, ¿no? En el HTML no hay mucho que poner. En cuanto a CSS, sí podemos poner estilos, como convencionalmente se hacía, ¿no? En este caso está vacío. Y, por ejemplo, en la parte de JavaScript, como les había dicho ya en la parte de introducción, vamos a ver las herramientas para usar, que nos permiten, vamos a usar, ¿no? En este caso, por ejemplo, se está usando Babel, JSX y puro JavaScript, ¿no? Podría ser diferente también, ¿no? Podríamos usar otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, TypeScript, otro TypeScript, o en vez de Babel podemos usar Webpack, por ejemplo, ¿no? Todo eso se va a enseñar en la parte de introducción. Y aquí lo que llama la atención es
que dentro del código JavaScript tenemos un poco de HTML por aquí, ¿no? Justamente lo que habíamos dicho, React DOM, que es la representación de HTML en JavaScript. Básicamente este React DOM es la representación de lo que va a estar mostrando aquí, ¿no? En HTML, que va aquí en la parte donde dice Hello World, al final. Es básicamente una etiqueta, ¿no? Hello World, renderiza Hello World. ¿En dónde? En el container. Pero ¿qué contiene la etiqueta Hello World? Está acá implementada en esta clase, ¿no? Class Hello World retorna este HTML, un div, básicamente, ¿no? Un hello y una variable. Y la variable se la pasa por el name. No voy a explicar, la idea es básicamente para demostrar esto, es básicamente que tengan una idea de cómo se ve un código de JavaScript, ¿no? Cómo se ve un código de JX, que vendría a ser esto, y cómo se ve una clase de React. Al inicio es un poquito complicado, pero uno se va familiarizando y realmente uno cuando ya queda un poquito más familiarizado, digamos, el desarrollo es muy, muy rápido. Y al estar todo en componentes, es como armar rompecabezas prácticamente, ¿no? Es muy, muy, muy simpático esta parte de React. De inicio sí pega un poco, porque es algo que si no han visto algo parecido antes, y si han trabajado con Angular o con otros frameworks, con jQuery y otras formas de trabajo anterior, pega un poco, porque como que te choca un poco ver HTML dentro de JavaScript y ver clases y todo esto, ¿no? Un poco como que pareciera que estuviera todo mezclado, pero no se preocupen que a la larga son componentes y mientras más pequeños mejor, al final todo se convierte en armar rompecabezas y esa es la idea de React. A ver, en un momento vamos a las preguntas. Voy a mostrar un componente más para que tengan otra idea de algo más complejo, algo ligeramente más complejo. Aquí, por ejemplo, ¿no? La misma idea. Una lista de actividades, ¿no? Como ven, en HTML no ponemos nada prácticamente. Solo ponemos dónde ir. CSS le podemos dar nuestros estilos, como convencionalmente hacíamos. Aquí no hay mayor variación. Y en cuanto aquí a esta parte es igual, más o menos lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Tenemos una clase, un React Component que nos da las variables o los datos, maneja los datos de nuestra aplicación. Y tenemos la parte del JSX, ¿no? Que es como el HTML, digamos. JSX es básicamente el HTML, ¿no? Pero con particularidades de React, donde acá mostramos esta data, la mostramos mediante este código, ¿no? Y como vemos, sí tiene cierta modularidad, ¿no? Se puede ver que es modular, podemos ver que podemos reusar los componentes y poner uno dentro de otro. Y esa es básicamente más o menos la idea de React. Eso es básicamente. A ver, bueno, ahora sí voy a responder un poco preguntas que me está preguntando por aquí. A ver, ¿dónde están las primeras? Hola, dice Coco Paiva. Hola, ¿qué relación hay entre TypeScript y JSX con React? Bueno, TypeScript es un lenguaje de programación creado a partir de JavaScript. Comparte gran parte de la sintaxis y adiciona algunas cosas que hacen más sencillo la programación, pero está relacionado TypeScript más con JavaScript que con JSX. JSX, como ves, es básicamente HTML con algunas particularidades de React, tipo esto de aquí, ¿no? Este corchete de aquí, tipo esta
este mapeo de ítems, eso es JSX, ¿no? Esta parte de aquí es JSX. Es el HTML con las funciones de React, ¿no? Es un HTML que te permite cierto JavaScript. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Se renderiza al momento? No, esto se renderiza cuando lo pides renderizar. O sea, cuando pones tu render acá, esto, cuando lo llamas al componente, a pintar el componente, se pinta, ¿no? Ahora, si se hace un cambio aquí, se renderiza, claro. O sea, si haces un cambio en los datos aquí, por ejemplo, de la lista de ítems cambia, esto se detecta en el React DOM y se actualiza, ¿no? Justamente para eso es el React DOM, para eso es el modelado. Este es el modelado de la vista. Si tú cambias algo aquí, en el modelo, solo lo que cambia se va a actualizar aquí, ¿no? En el HTML real, ¿no? Mientras que normalmente, ¿qué era lo que hacía? Que normalmente se movía directamente en el HTML. Por ejemplo, cuando trabajabas antiguamente con jQuery, todo lo que movía se movía en el HTML. Pero en React no, todo lo que mueve se mueve en el modelo primero. Y una vez cuando se detecta un cambio, el engine de React actualiza en el HTML. Claro, y parece desarrollo de espagueti, exacto. Justamente eso es lo que... Esa es la primera impresión que causa, que de todas formas causa React. Es la primera impresión que da. Pero como le digo, no es parte, es un poquito la curva de aprendizaje en ese aspecto, es un poquito costosa, cuesta un poco acostumbrarse, pero una vez que uno ya le agarra el hilo, esto de aquí ya al contrario de parecer espagueti, hace que sea bastante modular, ¿no? Hace una aplicación muy modular, bastante modular, y eso trae rapidez en el desarrollo y facilidad en el mantenimiento, ¿no? Aunque pareciera todo lo contrario, ¿no? Yo también cuando la primera vez que vi dije, o sea, PHP, ¿no? No sé, porque está todo mezclado. Pero el tema es que está todo modularizado en componentes, ¿no? Esto es solamente un componente, entonces no se da el caso de que sea espagueti, porque en un lado se manejan los datos y en otro lado lo que es visual. Sí, sí, para los datos se usa Web Services, se usa APIs, o sea, esto es solamente la vista. Inclusive la parte de gestión de datos de frontend tampoco no se hace, entonces esto solo es la vista. Para lo que es datos sí se usa REST, lo de siempre, ¿no? Esa es la idea. React es una librería. Yo lo calificaría que React es un framework para tener la parte de la vista del frontend. Ahora, claro que tiene librerías que lo complementan, ¿no? React no solamente es React. React de por sí solo es solamente gestiona la vista, pero tiene muchas librerías que lo complementan para ruteo, para lo que decía aquí el compañero, para gestionar web services. Tienes librerías para gestionar lo que habíamos visto, los estados. Hay toda una parafernalia alrededor de React. Entonces, lo que lo hace bastante curioso. Como les digo, ¿no? Es cada herramienta para cada cosa, ¿no? En este caso, React da bastante flexibilidad a la hora de desarrollar una aplicación que quieras darle un toque de modernidad, ¿no? Digamos que se muevan los componentes, ¿no? O sea, un tipo de estas aplicaciones de las modernas que ven, de las que saca Airbnb, no sé, eh, no sé, ¿no? O sea, las modernas salen así, ¿no? Salen mayormente de React, ¿no? Es muy difícil hacer algo muy dinámico, muy curioso sin esta flexibilidad, ¿no? Tipo Angular es un poquito más para
algo muy tradicional y ya, no te puede dar la flexibilidad. Claro, el consumo, en el curso básico sí hay consumo de APIs. En el curso básico hay consumo de APIs. No, es algo, también es algo relativamente sencillo. ¿Qué tal se lleva React con el SEO? React, como todas las librerías estas que son de frontend, que mayormente usan Ajax para traer datos, usualmente no se llevan muy bien con el SEO, porque, bueno, en primer lugar, usualmente las librerías tipo React Angular están orientadas más que todo a gestionar sistemas, más que a presentar data cruda, ¿no? Data tipo, hacer un blog, ¿no? Está más orientado a gestionar data que no es tanto para presentarse. Ahora, en el caso de que se use para tipo un blog, para una data así que tenga que buscarse por, que necesite SEO, se puede usar React, pero se necesita hacer lo que se llama ya una aplicación universal o lo que antes decían isomórfica, ¿no? Que es cuando una URL, cuando uno pone una URL, te cargue la página con toda la data, ¿no? No te cargue la página solamente con JavaScript. Eso también eso sí no lo vamos a ver, eso lo podemos ver en un curso avanzado, es una aplicación tipo universal para que soporte el SEO, ¿no? O sea, hay una forma de que React pueda soportar SEO, o sea, para que las URLs te direccionen a la data directamente, a la página entera bien ya renderizada, y eso se hace en el lado del servidor. Y prácticamente lo que se hace en estas aplicaciones isomórficas o universales es ejecutar todo esto, toda esta parte que es frontend, que normalmente reside en el browser, se ejecuta en el servidor y se genera la página HTML para el buscador o para el usuario, ¿no? Entonces, esa es la técnica que se toma. Prácticamente se ejecutaron un React en el servidor y eso es lo que se muestra, ¿no? A la vez que se ejecuta React en el browser, en caso de que sea un usuario convencional. En caso de que sea un search engine, ejecuta en el browser y le envía la data, ¿no? O sea, sí hay forma de que funcione el SEO. No es no es directo, o sea, no funciona directamente, pero hay que implementar este tipo de aplicación universal en la cual se puede hacer. Claro, en el caso de Facebook usa esto, ¿no? O sea, usa ese tipo de implementación de React, ¿no? Tiene tanto en el browser como en el servidor, ¿no? Cuando uno accede a la data directamente, a la URL directamente se te renderiza, pero ¿por qué? Porque eso no lo está renderizando tu browser, sino es un renderizado por el servidor, no por el browser. Y bueno, básicamente eso es la noción básica de lo que va a tratar el curso. Anímense, está muy simpático de React, sobre todo si quieren hacer algún desarrollo rápido y con una buena presentación moderna, fácil, va a estar muy bueno. Bueno, eso sería todo de mi parte. Parece que Oscar tiene que presentar. Bueno, sí, gracias Fernando por todo lo que nos has aportado ahora y bueno, el tiempo que te tomas para absolver las consultas que nos han hecho, ¿no? Sería importante mencionar, gracias por la lámina, que este curso también va a utilizar el servicio de Formativa Labs, ¿ya? Que significa que ustedes pueden comprar el curso solamente y adecuar su máquina para la parte práctica y seguir las demostraciones que haga Fernando, o adquirir también el acceso a una máquina virtual hospedada en la nube, y ustedes solamente se conectan y la máquina ya está totalmente preparada, ¿no? Ahí vamos a
asesorarnos bien con Fernando para que tenga todas las herramientas que se necesitan y ustedes tengan una experiencia acorde, ¿no? Con el editor, que entiendo que sería Visual Studio Code, y bueno, todo lo necesario, ¿no? Este es un primer nivel de React. Ya luego saldrá un React nivel 2 y no sé, bueno, ahí Fernando hasta qué nivel arrancaremos. Pero bueno, hay algunos sitios conocidos creados con React para los que hicieron la pregunta, o la persona que hizo la pregunta. El de Airbnb es bastante conocido. Estoy pasando algunos enlaces en el chat. Reddit también es otro caso. Hay algunas partes del sitio de Facebook y de Netflix que también han sido implementadas con React. Las páginas de Dropbox y de WhatsApp Web, lo mismo, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante claro que el camino que sigue React es por otro lado y puede ser un muy buen complemento para que ustedes hagan interfaces de usuario que no necesariamente son las clásicas, ¿no? O sea, ahí está todo el poder de este framework de JavaScript. Bueno, nada, agradecerles nuevamente por su participación. Esta sesión va a ser grabada, la subiremos en pocos minutos al canal de Formativa. Y bueno, nada, se les espera, pues, ¿no? En el curso, a ver, para que puedan aprovecharlo al máximo, ¿no? Gracias nuevamente, Fernando, y a todos por su participación, ¿sí? Que tengan buenas noches. Buenas noches, alumnos, futuros alumnos, y bueno, gracias con todos.